Hola. Voy a acomodar un poquito más el celular. Ahí está. Buenas noches aquí en Argentina, las 20:01. Nos volvemos a encontrar en este espacio de los domingos que viene sumamente intenso. Voy compartiendo las experiencias, sintiendo, sobre todo eso, sintiendo plenamente a medida de lo que voy experimentando y de lo que voy descubriendo, sobre todo a la luz de las enseñanzas de la verdad divina, en esto que es atreverme a hacer el camino para restaurar mi relación con Dios y sobre todo ser mi yo real, o sea, ser mi yo real en primer lugar para poder tener una relación con Dios. ¿Quién anda por ahí? Grisel. Hola Grisel. ¿Se me escucha bien? Por las dudas, que me largué a hablar de entrada. Quienes me acompañaron en este tiempo de descubrimiento, digo, por ahí de alguna forma estuvieron pudiendo notar la secuencia del proceso, han atestiguado de alguna manera, y quienes no están invitados a ver en el canal algunos de los videos, no está el proceso completo en el canal de YouTube, lo abrí después, pero sin embargo, en principio, el contacto con todo el material de la verdad y parte de lo que implica no sé si la confrontación o sobre todo el espacio que se genera, en principio está recorrido por la fachada. ¿Qué es la fachada? Es el yo que hemos construido a partir de nuestra inserción en la sociedad, que deviene de los padres y que en realidad ya carga con un equipaje histórico, como lo llama A.J. Miller, como lo llama en su momento en las relaciones de perdón y arrepentimiento. Siempre trato de hacer un marco general como para comprender y no ofrecer una mirada recortada de lo que es este conjunto de enseñanzas y lo que es esta forma básicamente de comprender cómo funciona el universo y quiénes somos en realidad. Y dentro de todo esto que se abrió como una caja de Pandora enorme, de la que sigue fluyendo y fluyendo el descubrirnos y el descubrir, y seguirá, porque Dios no creó el universo en sí, sino el potencial para que se siga expandiendo. Por lo tanto, esto es un continuum de experiencias. Y dentro de ese continuum y todo lo que implica de alguna forma la comprensión, el proceso de experimentar la verdad, tiene fases y etapas. Entonces, desde el principio, como contaba, si bien esto data de 7 meses en mi vida, que es nada para todo lo que implica conocer las leyes y principios de Dios, Jesús y María llevan más de 2000 años y es un proceso inacabado, como acabo de decir. Entonces, realmente hay cuestiones como constantes dentro de este proceso
que se dan a lo largo de cada una de las etapas o cada una de las fases o cada una de las experiencias, de los asuntos que vamos tratando y encontrando en este recorrido. Por eso se llama el camino. Y algunas cuestiones de esas son las que quería comentar hoy, de esas constantes que tienen que ver. ¿Por qué en todo lo que implica el autodescubrimiento, el autoconocimiento, la autorresponsabilidad, por qué elijo posicionarme y detenerme en una secuencia que está enmarcada a partir de las relaciones de perdón y arrepentimiento? Porque básicamente el sufrimiento a nivel personal y a nivel colectivo está dado por nuestra resistencia a perdonar y nuestra resistencia a arrepentirnos. Por lo tanto, reconocer esta cuestión en principio nos permite focalizar la intervención en estas cuestiones, en las relaciones de perdón y arrepentimiento. Básicamente, como yo ya lo había representado en un momento, las relaciones, a ver si tengo el dibujo, acá está. Las relaciones de perdón y arrepentimiento giran en torno, las de perdón, a los creadores de las heridas, que son principalmente nuestros padres, y en ellos inclusive, bueno, están nuestros ancestros. También, a su vez, o sea, esto es una secuencia, una cadena, ¿no? Pero también quienes hayan acompañado nuestra creación, nuestra crianza, que en este caso es mi abuela materna, por ejemplo, y de alguna manera contribuyen las instituciones y las organizaciones que coparticipan en ese proceso de consolidación de la fachada, que es lo que nombré al principio. ¿Y por qué me detengo mucho en la cuestión de los padres ahora? Porque fui entrando en ese lugar y a pesar de que personalmente siento que mi deseo es justamente sanar mis heridas para poder también que el impacto de esa sanación libere a mis hijos y a mis nietos con los que ya estoy experimentando constatar que ya están presentes esas heridas, las puedo percibir, las puedo reconocer, las puedo doler también, ahora que mi nieta vive conmigo, Francesca, me permitió esa oportunidad de atestiguar hasta dónde se puede llegar e incluso seguramente de alguna forma hasta, no quiero decir perpetuar por no ser pesimista en este sentido, porque si bien se puede perpetuar con la misma potencialidad, se puede modificar, ¿no? Se puede cambiar. Entonces me posiciono en esa intersección, vamos, de relaciones para poder vivir el proceso en mí, en principio, porque es el único espacio del que soy responsable, y así también hacerlo extensivo a los demás. Pasa, por ejemplo, que de alguna forma en la relación de padres, madres e hijos, nosotros consideramos tener cierta expertez que nos otorga de alguna manera la autoridad para tomar decisiones y atribuciones en función del rol de padre y madre. Como lo vimos el domingo pasado, comentaba que justamente a partir de una pregunta que me hace Ana respecto del libre albedrío, Ana Judith, empezamos a hablar de lo que son los roles desde la perspectiva de Dios y también lo que implica nuestra función como padres en ese proceso de acompañamiento. Acompañamiento que no es de instrucción y no es de formación. Y lo habíamos visto ya, no en este domingo anterior, en el otro. Vimos los roles de padre y madre desde la perspectiva humana y desde la perspectiva de Dios, ¿sí?
desde la perspectiva humana, que es asimétrico, autoritario, que está basado en la instrucción, que tiene leyes propias, que de alguna manera esas leyes connota esa condición de estar rebelados contra las leyes de Dios, que contribuyen a la formación de la fachada, y es de la fachada a fachada, o sea, yo padre, yo madre, desde mi fachada a mi hijo, considerándolo también desde ese yo, en el que yo deseo o en el que yo proyecto mis heridas, mis miedos, mis vergüenzas. A eso se refiere el equipaje histórico que nos vamos pasando. Está en desarmonía, ¿no? Por lo tanto, que implica estar en pecado, y está basado en adicciones y expectativas. Y en contraposición, el rol de Dios como Padre, que es simétrico, porque Él considera que todos somos hermanos, no hay ningún hijo que sea especial, si bien nosotros humanamente sí tenemos esas concepciones, esas concesiones también. Y esto se visibiliza, por ejemplo, cuando se habla la posibilidad, la oportunidad del atributo del alma de practicar la mediumnidad, que es de alguna forma la posibilidad de la mediumnidad, no es de alguna forma, es la posibilidad de conectarnos con los espíritus, que los espíritus son personas como nosotros, sin este cuerpo físico. Y que la función, cuenta AJ, la función que tenía la mediunidad era de poder permitir que quienes estén ya en el mundo espiritual compartan sus experiencias con quienes estamos en el plano físico, justamente para quitarle esa connotación de oculto, de incertidumbre, de ese empañado, esa idea empañada, turbia, desconocida, con carácter oculto, negativo, incluso oscuro muchas veces, que si bien lo tiene en el sentido de que existe, digamos, la oscuridad o espíritus oscuros o almas que están oscuras por el nivel de pecado, de su condición en pecado, no significa que toda la experiencia sea oscura, entre comillas, o de alguna manera tenga ese sabor, esa perspectiva. Y ese atributo de la mediunidad, que lo tenemos todos, no es que tiene exclusivamente un hijo y otro no, se fue perdiendo por el hecho simplemente en que dejamos de creer y consideramos que algunos privilegiados pueden hacerlo. O sea, este sistema de creencias falso que sostiene nuestras decisiones, nuestra forma de vivir, nuestras conductas, promueve esa distinción, esa desigualdad entre las almas que ni siquiera consideramos almas, que consideramos que algunas personas tienen poderes especiales y otros no tenemos, y por lo tanto hay una diferencia entre estos hijos de Dios. Y después, bueno, después vimos que es simétrico, que está basado en el libre albedrío, que a diferencia, ahí traté de hacer la contraposición, que tienen la función de instruir, y aquí sería un compartir, lo que lo pone justamente por esta cuestión de asimetría, está basado en las leyes y principios universales, es de alma a alma, está en armonía con el amor y la verdad. De alma a alma, 24/7. O sea, Dios mantiene constantemente la relación con sus hijos, pese a que sus hijos e hijas decidan no considerar esa relación para vivir, digamos, la niegan, la negamos. ¿A qué iba con esto? Que de alguna forma la distorsión que se da está favorecida en ese espacio, en ese microespacio de todo el universo, en ese microespacio, pero a la vez potencialmente enorme, que es la relación entre microespacio en cuanto a lo que consideramos nosotros, que es una relación sexual, por decir, porque es lo que
es lo que es, digamos, nuestra participación en el hecho de tener hijos, ¿no? En realidad, nuestra mirada está muy recortada y muy limitada en cuanto a lo que concebimos, inclusive a pesar de que consideramos que ser padre es mucho esfuerzo y mucho compromiso y mucha responsabilidad. Consideramos entre comillas eso, y ese es el objetivo de este encuentro de hoy. ¿Por qué consideramos entre comillas la idea de que, por qué lo pongo entre comillas? Porque una de las cuestiones que yo asumí en mi historia, por ejemplo, que es de la única que puedo hablar, es que mi tarea era proveer a mis hijos de lo que ellos necesitaran para poder desempeñarse dentro de la sociedad, que básicamente es este abastecimiento de materiales, digamos, de lo que necesiten para, bueno, como hacemos cuando consideramos de que estudien, de que estén sanos, de que tengan lo que necesitan, material de indumentaria, materiales bueno, si va a hacer un deporte, o sea, toda una cuestión muy práctica y como predeterminada, condicionada, que esa es nuestra tarea y ese es nuestro rol. Proveer un escenario, determinadas condiciones en general para que ellos se desarrollen y de alguna forma satisfagan estas cuestiones que tenemos como expectativas o como adicciones. Y yo pongo un ejemplo. En este momento en que se han visto confrontadas todas mis supuestas verdades, mi sistema de creencias está totalmente desintegrado, entonces he llegado, por ejemplo, al descubrimiento, y lo comentaba ayer con Noelia antes de ayer, que ni siquiera hubiera estudiado para maestra. Yo ni siquiera, y ahora que estoy más en contacto con mi alma y que puedo percibir no solo mi dolor, sino el dolor de otros, de alguna forma empecé a reconocer que no era feliz en la escuela. Esto me está pasando hace un tiempo ya, pero ahora recién lo comprendo. Me pasaba esta sensación de descontento, de no querer estar ahí, de no disfrutar, de no sentir el deseo de ir a la escuela. Y si bien para muchos esto es una cuestión naturalizada de poder como acostumbrarnos a someternos a determinadas condiciones laborales, aguantar, soportar, aguantar, no escucharnos, o sea, agachar la cabeza, como que aceptar las cuestiones, callarnos la boca, un montón de cosas muy desamorosas. Eso es natural, es muy natural. Tanto así que de alguna forma es como que quien no participa de esas formas de organizarse y formas de trabajar, queda incluso excluido. O sea, yo lo puedo decir ahora y sin sentirme, digamos, sin atacar, sin sentir que estoy juzgando ni a quienes me excluían, ni yo por excluirme, pero quedé al fuera de alguna manera, porque ya no encontraba un lugar. Y pasó, por ejemplo, en febrero de este año que volvíamos a la presencialidad y yo me daba cuenta que ya era insostenible para mí la práctica de una escolaridad en el marco muy riguroso del distanciamiento y de la forma en que intentábamos y se intenta llevar adelante la escolarización antivida, digamos. Por supuesto que están todos los argumentos basados en el miedo y el control, y entonces hay una adhesión mayoritaria a esta práctica, digamos, desamorosa. Es más, uno intenta, no es intentar en realidad,
bueno, aunque sí, es intentar, porque intenta compartir, es la posibilidad de generar ese cuestionamiento, esa invitación a darnos cuenta, y sin embargo no hay un eco, o sea, está absolutamente automatizado el, el mecanismo con el que nuestras conductas se van mimetizando. O sea, el mecanismo está, sí, marcha solo y está muy, eh, no sé, como lubricado. Entonces es un engranaje enorme que va desde lo que mostré el domingo pasado, que es desde una macroestructura que pretende nuestra separación de Dios, pero que tiene su génesis en esta ruptura que tenemos entre padres e hijos y fachada. Reconozco esta cuestión porque yo vivir a los 49 años, comenzar a vivir y comenzar a darme cuenta de que no soy, que no fui nunca yo, y de que no elegí, que no hice, o sea, perdón, sí elegí. Y esta es la parte más triste, si se quiere. Todas las decisiones que tomé fueron decisiones basadas en la adicción, en la vergüenza, en el miedo, en las heridas, para no sentir. Por eso esta semana publiqué lo del trabajo. Eh, Eran mecanismos legítimos y valorados por una sociedad que promueve esa desconexión, esa insensibilidad masiva. Entonces, claro, es mucho más fácil manejarnos como borregos, digamos, y que entremos por cada una de esas líneas, de esas compuertas que diseñan y que, no, al contrario, deseemos inclusive ser parte de la manada que va en contra y en oposición a nuestro yo real, a lo que nos permitiría desplegar el máximo potencial de nuestro poder. Este procesamiento emocional veraz, que así lo llama AJ en las relaciones de perdón y arrepentimiento, es el procesamiento emocional veraz. Es decir, no es eso de mecanismo de pedirle perdón a tu hermana, darle un beso, listo, ya está, ya se hicieron las paces, terminó, sino que es realmente atravesar el dolor. Por lo tanto, no es muy popular que digamos. Justamente en eso está el punto álgido del rechazo a la verdad divina, ¿no? En la resistencia a sentir, a hacernos cargo y a hacernos responsables. Asumir la responsabilidad, y estamos hablando de una madre de 5 hijos, 4 vivos, un aborto natural, abuela de 4 nietos. O sea, esto es de alguna forma más que justificado, por decir, y estoy hablando a mínima escala, o sea, no estoy hablando de una perspectiva global, de hacerme cargo del proceso, de mi proceso, de la condición de mi alma, porque esto que contaba al principio se continúa desplegando y multiplicando. Este proceso de asumir la responsabilidad me llevó a mí a reconocer ese mecanismo de huida constante de todo lo que era mi ley de atracción, y al mismo tiempo no solo reconocer ese mecanismo, la fachada del no querer sentir, sino también de haber elegido en este último tiempo, sobre todo, conservar la resistencia con formas sutiles, como fue el trabajar. Yo conté hace 2 o 3 domingos que la carga horaria y el trabajo me separan todavía, y lo siento aún, de la oportunidad de hacer constante, de vivir esta relación en su máxima expresión. Digamos, es como que de alguna forma hay una confrontación que socava un poco, y que de alguna manera justamente me invita
desde esa tensión que plantea a sostener ese deseo y que justamente pone a prueba, decíamos nosotros, Dios me pone a prueba, pero en realidad no es así. Somos nosotros mismos, o sea, Dios no necesita ponernos a prueba ni probar nada, ni comprobar porque Él no está. Somos nosotros los que participamos en esa tensión y somos quienes decidimos de alguna forma poder alimentar una opción o la otra, ¿sí? De alguna manera es 24/7, estamos eligiendo todo el tiempo. ¿Y por qué decía, por qué me meto con los padres? Hoy anoté un poco pensando en esto. Porque si tenemos la oportunidad, padres y madres, de darnos cuenta en este momento y poder no solo restaurar nuestras almas, sino también otorgarles a nuestros hijos e hijas este regalo tan valioso de liberarlos del equipaje. Pero así también esto implica reconocer su libre albedrío y decidir de alguna manera qué es lo que ellos van a hacer, en algunos casos con las edades ya avanzadas, por ejemplo en la adolescencia, con estas cuestiones que se van ya predeterminando de la fachada y de la forma en que se desenvuelven, en que ya están escogiendo y haciendo tomando sus propias decisiones. Y uno de los libros que compartió que nos compartió Iván, que se llama Cómo hablar para que los niños escuchen, revela, por ejemplo, esta mínima intervención en la que nosotros constantemente estamos socavando la conexión que tienen los niños y las niñas con su sentir, invalidando lo que sienten a través de nuestras intervenciones. Por eso es que tengo el foco, no es que yo de alguna manera esté, al contrario, estoy experimentando el dolor de haber separado a mis hijos, de haber creado, alimentado sus fachadas, de haber incrementado la distancia entre lo que sienten y lo que eligen hacer. Digamos, es justamente lo opuesto muchas veces. Entonces, para explicar esto, por ejemplo, lo representan muy bien en el libro cuando hablan de un diálogo y dicen, mami, estoy cansado. Entonces yo le digo, no puedes estar cansado, acabas de dormir una siesta. Entonces, más enojado el niño dice, pero yo estoy cansado, mami. No estás cansado, solo tienes un poco de sueño. Vamos, hay que vestirte, rápido. No, mami, yo estoy cansado. Ese es un ejemplo. Y el típico acá en este calor frío que tenemos constantemente en este ambiente del Chaco, dice, mami, hace mucho calor acá. No, está haciendo frío, déjate puesto el suéter. No, pero yo tengo calor, mami. No, pero te dije que te dejaras el suéter puesto. No, mami, yo tengo calor. Y así vamos, ¿no? Por ejemplo, este programa de televisión está aburrido. Entonces yo le digo, no, a mí me pareció súper interesante. Fue re estúpido, fue educativo, apestaba, no hables así. Bueno, estas tres escenas, digamos, reflejan en qué medida estamos constantemente abortando los procesos de conexión con lo que sienten. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa desintonización? Por ejemplo, pierden, fíjense hasta dónde, ¿no? Pierden el contacto con su verdadero padre, madre, que es dado a través de la conciencia sin ese, que es el wifi, como lo explica J, creo, directo que tenemos en nuestra relación con Dios, constante, que fluye 24/7 y que de alguna manera me está ofreciendo sentir, hoy no pude hacer el cartel, pero así de grande lo haría, sentir la verdad de Dios a través de los
de cualquiera de los asuntos a través de las emociones. Se siente energéticamente. Esa es otra cuestión que no nos pasa, ¿no? Que nosotros todo lo hacemos intelectualmente y bastante fríos, incluso bastante duros, porque estamos anestesiados. Ahora, por ejemplo, ¿a qué venía todo esto? Fíjense los daños generados a largo y potencialmente a largo plazo que vamos a llevar a que la ley de compensación actúe constantemente y no solo sobre nuestra alma, sino sobre el alma de nuestros hijos e hijas, desautorizando la percepción que tienen, imponiendo, por eso la relación de padres e hijos humana es autoritaria, no está basada en el libre albedrío, está basada en el miedo, en el control, en el sometimiento, en la imposición, es desamorosa, totalmente desamorosa si tiene estas condiciones. Y esta manera de intervenir, que yo digo, yo soy responsable porque hago que mi hijo obedezca en este sentido de la sumisión, implica que ese dolor, porque es muy doloroso desconectarnos de lo que sentimos. O sea, ¿a dónde va o dónde queda esta sensación de desconexión? Digamos, ¿dónde queda esa fractura, a ver cómo explicar? O sea, la onda expansiva, digo, más que bien, o sea, está todo el tiempo. O sea, esa disociación que hago del yo real y ese impacto está doliendo todo el tiempo. O sea, para mí son 49 años de desoírme, y lo digo constantemente, 49 años de desandar, ¿no? De reversibilidad. Y en este proceso que Francesca contribuyó, mi nieta Francesca eligió venir a vivir conmigo, lo pidió, en el uso de su libre albedrío fue respetada. Yo hago uso de mi libre albedrío al aceptar, digamos, este pedido, digamos, al aceptar que ella viniera acá, sin darme cuenta que de alguna manera era una reprogramación, era una oportunidad, se abría un portal enorme a tomar contacto yo con mis heridas y con mi niño herido. Algo que no había hecho y que de alguna manera no lo iba a permitir yo misma. Ya eran las voces de mi padre y de mi madre, pero que ya estaban digitando a través de mi fachada mis sentimientos. Esta semana compartí un video también de Pierre, en un video respecto de la falta de autoestima y remarqué con mayúsculas esto del autocastigo y de la autoagresión. A pesar de quienes me han conocido de otro tiempo y de otros espacios y otros escenarios y reconocieron, por ejemplo, mi solvencia académica, reconocieron mi profesionalismo, reconocieron padres y madres que me alabaron en cuanto a la posibilidad de ofrecer algo para sus hijos. Entonces ninguno de ellos supieron que todo ese tiempo fue sostener un sacrificio con muchísimo dolor, pero no solo eso, sino que además estaba teniendo una letra chica. Le decía, ahí justo vi que entró mi hermana, le contaba a mi hermana que mi generosidad, a Ana Pilar también le conté, mi generosidad no era real. Mi generosidad tuvo siempre letra chica y buscó que fuera desde afuera, que se me proveyera esa adulación que, como yo sabía que era narcisista, que yo me lo dijera a mí misma, me ocupé de tener una platea que aplaudiera y que me reconociera, y yo buscaba que lo que estaba revelando en realidad era una falsa estima. Así que era constante mi deseo y mi necesidad de contar con esa
adhesión. Por eso también digo que quizás ahora que comprendo que estoy en el nivel del alma, que a mí no me gusta la escuela, porque ya no me gusta la escuela, no soportaría imponer un currículum, sostener, porque ya no soportaría de alguna forma es el dolor que implica esa disociación de no respetar lo que alguien siente, si no se quiere quedar conmigo, que se quede. Y todo eso que el mundo, no hay lugar, como yo un poco hablaba, no tenemos lugar en el mundo para poder elegir. Es todo falso en general, no existe ese libre albedrío que nos regaló Dios al alma. No lo conocemos, le tenemos miedo, pero tampoco somos capaces de experimentarlo. O sea, cuando yo ahora me doy cuenta que todo el tiempo estoy condicionando la experiencia de Francesca desde mi miedo. No hagas así, no saques así porque seguramente se te puede caer. Fíjate, si agarras así la chocolatada y acá se te resbala, o sea, estoy anteponiéndome a la experiencia constantemente, tratando de evitar que ella viva la experiencia, que descubra las leyes y principios de Dios a través de su experiencia y que enfrente las consecuencias de la frustración si se le desparrama todo el chocolate. O sea, estoy descubriendo todos mis miedos, mi corsé constante, mi deseo de huir de una experiencia abierta, espontánea, natural, humilde, de la humildad. Y que agradezco que por ley de atracción Francesca esté viviendo conmigo, que también de alguna manera su mamá haya accedido y que haya comprendido el deseo y hacer lugar al deseo de su hija. Así que estamos atravesando este proceso y reconozco que esa interpelación que me hace Francesca, esa confrontación que no me da tiempo a la intelectualidad, a poner la fachada, que es sentir con mucha, a ver cómo explicarlo, no sé si la palabra es sorpresa, o sea, sí, imprevisibilidad, como que no puedo, no hay un patrón, o sea, justamente si bien lo estoy identificando recién ahora, hace 3 semanas conmigo, pero sí hay desestructura total en todo sentido, en mi día, en el momento, en cualquier plan, en respetar que no, a pesar de que adhiere totalmente. Francesca viene de una educación distinta, así que yo tengo la oportunidad de atestiguar un alma novel con una fachada a los 5 años, pero con una predisposición a aceptar y a percibir el amor en el asumir la responsabilidad. Y el asumir la responsabilidad para ella es algo nuevo. Si bien en principio lo plantea como un rechazo por una cuestión de inercia, después lo elige. No lo voy a hacer, me dice. A ver, por ejemplo, distribuimos tareas. Bueno, hoy no voy a hacer mi tarea. Bueno, está bien. Entonces, bueno, hay una consecuencia respecto de esta decisión, como pasa con las leyes de Dios, ¿no? La consecuencia es esto. Bueno, nunca es un soborno o una extorsión, pero sí es una cuestión de comprender de que está eligiendo y de que hay una consecuencia de esa elección. Un poco se ve esto en la crianza respetuosa, de que se habla mucho, de la crianza respetuosa. Lo cuenta también Alice cuando se habla de las pedagogías. Pero sin embargo sigue siendo de alguna manera una percepción errónea cuando no se involucra el alma. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad sigue habiendo una asimetría. En cambio, cuando yo reconozco desde la perspectiva de Dios de que somos hermanos en alma y de que hay un Dios
de que está Dios, de que es el verdadero padre y madre, de que las leyes que regulan mi relación con mi hijo, bueno, con mi hermano hijo en este plano, están dadas las leyes por la relación con Dios, entonces yo descanso en esta relación. Es decir, mi urgencia, entre comillas, por decir ahora, yo hermana de Francesca, en acompañar, hermana mayor de Francesca, en acompañar la crianza de Francesca, mi urgencia está en alimentar mi relación con Dios, porque en la medida que yo recupere mi conexión de la conciencia con Dios y pueda percibir digamos, emocionalmente la verdad de Dios 24/7, yo no voy a estar en esta conjetura de qué hago, o sea, decidiendo en esta sensación de qué hacer. Es muy desgastante, es muy agotador, es incluso triste, porque generalmente en ese espacio es donde, en la coyuntura donde se mete la inercia y salen los patrones y vuelve a salir el miedo y vuelven a salir las proyecciones y vuelven a salir las heridas. Entonces, justamente esto de ocuparme la conciencia, y que contribuye mucho Francesca al mostrarme como ejemplo, que ella prueba, digamos, y nosotros decimos, sí, es astuto, especula, quiere llevar ventaja, pero díganme ustedes, a ver si me quieren acompañar con alguna pregunta o una observación, es que somos así, es que la especulación, el intento de sacar ventaja, el intento de escapar de la ley, el intento de no respetarla, de no respetar normas, de sacarla barata, echa la ley, echa la trampa. El intento es nuestro, es como nosotros vivimos la ley. Por eso el último estado, el que puse, que invitaba a este encuentro, dice: estamos buscando constantemente que Dios nos salve, que nos salve la pareja, que nos salve el amigo, que proyectar, echar la culpa hacia afuera, que esperamos que cambie el Papa, que cambie el presidente, constantemente, que nos consigan el remedio para la enfermedad, que nos restauren el cuerpo, como que el cuerpo, negamos de todas las formas posibles la verdad y asumir nuestra responsabilidad, pero sí le pedimos a los hijos, a las hijas, que la asuman esa responsabilidad. En realidad lo que estamos pidiendo, de alguna manera, es hipocresía. Estamos incrementando el nivel de hipocresía, y lo que estamos propendiendo es justamente a esto de aprender a mentir. ¿Se dieron cuenta ustedes que en realidad echa la ley, echa la trampa? Y pasa como pasa en todas las organizaciones. Tenemos el grupo formal de las organizaciones. Bueno, quienes estudian las instituciones saben que hay una institución formal y que hay un canal paralelo de la institución formal por donde va todo lo residual que no va por la parte formal. Y es lo que hacemos constantemente. Claro, está la fachada, y lo que creemos que no va, que nosotros queremos hacer y que Dios no ve, porque es hasta, yo no quiero usar la palabra infantil porque respeto mucho, pero es hasta bastante ingenuo pensar, digamos, en ese Dios, y que sea lo que Dios quiera, como dice Ana, es que encima no solo que decidimos o escogemos determinadas acciones, sino que encima le echamos el fardo, digamos, de que lo arregle, y rezamos pidiendo de que nos resuelva, ¿no? He visto cadenas de oraciones por la pandemia, por la mar en coche, por todo. He visto de alguna manera celebraciones, agradecimientos por las intervenciones estatales que, entre comillas, promueven la salud, pero sin embargo es justamente nos perdemos de contacto con la realidad de la situación en la que estamos.
Cuando nosotros elegimos esos caminos y esperamos que alguien lo resuelva por nosotros, realmente estamos tercerizando nuestra sanación, la verdadera, la de la condición del alma, y estamos acortando la perspectiva de nuestra experiencia a esta experiencia, a este espacio chiquitito de una vida potencialmente eterna que tenemos. De todo eso inhabilitamos a los niños y a las niñas cuando no le contamos la verdad de que son almas. Y arbitramos, o sea, nosotros escogemos, fíjense nuestro egoísmo, de que porque nosotros no lo queremos de última, porque podemos no elegir, yo podría a los 49 decir, bueno, listo, ya está, ya fue, ahora, bueno, que sea lo que Dios quiera, supónganse, pero privarlos a ellos de esta cuestión, porque no es real, o sea, nosotros en realidad ese libre albedrío no es real, ni siquiera en las religiones en las que están, no sé cuántas, creo que son 40.000, más o menos en todo el planeta, que se tienda a decir son verdades a medias, como dice una de las oraciones de Jesús. Y lo mismo pasa con la espiritualidad de la nueva era, digamos, la espiritualidad de la nueva era en esto de la eseidad, que también lo puse en el Estado, de no darnos la perspectiva de Dios, de llamarlo fuerza cósmica, inteligencia superior, Tao, todos los nombres que le dan, como quitándole esa perspectiva, esa concepción de Dios como personalidad, con atributos y cualidades específicas definidos, con quien puedo mantener una relación personal de alma a alma, directa, constante, 24/7, con todo un sistema infalible para poder acceder a la redención, poder restaurar no solo la condición humana perfecta, que sería llegar a la sexta esfera y aún en el plano físico, sino superior, accediendo inclusive a la posibilidad de la vida eterna. O sea, fíjense todo lo que se bloquea al momento en que nosotros elegimos quedarnos con la fachada en ese sentido. Francesca, por ejemplo, en este proceso que ofrece, digamos, esta frescura y esta maleabilidad y el doler que hoy lloró ella, se frustró ella y ya estoy llorando yo también, y ella viene y me pregunta, ¿por qué lloras vos? Y yo lloro por esto, y yo lloro por esto. Y compartir y hacerse algo mucho más espontáneo, reconoce en este espacio con toda esa, si se quiere, estructura de leyes que estoy haciendo, que no la hice con mis hijos, y mis hijos tienen heridas profundas de ausencias de padres. Ahora hay ausencia de padres, digamos, vivos, por la virtualidad, sobre todo por esto de las redes y esta constante superfachada que ya tiene una connotación virtual, pero al mismo tiempo, en aquel tiempo yo tenía hasta 3 trabajos pensando que hacía lo mejor por mis hijos, y sin embargo realmente fue en este caso, y hablo en mi caso y no se puede traspolar a otras experiencias, sigo hablando por mí, visiblemente las heridas, no solo en cuanto al matrimonio compartido, sino ya en mis nietos. O sea, no solo de padres a hijos, sino ya en la tercera generación. Entonces, Francesca me permite atestiguar en este momento. Es un regalo para mí, porque imagínense que yo conocí la verdad divina en diciembre, la empezamos a procesar, tuve todo y tengo todavía mucho de fachada en este tiempo. Después el contacto con el proceso de descubrimiento, reconocimiento intelectual del niño herido, del yo herido, las heridas, el no atreverme a sentir la ira y la bronca, que lo conté en alguno de los otros vivos, de la frustración que me generó el desprecio de mi padre, de algunas cuestiones heredadas de mamá que están relacionadas con mi profesión. Por ejemplo, mamá quería ser maestra.
Mamá quería ser maestra y era su deseo más grande. Y yo ahora que reconozco que yo no sería maestra ahora yo no elegiría esta profesión, me costaría mucho estar en la escuela. Entonces yo digo, claro, ¿qué hubiera sido de mi alma, no? ¿Qué hubiera sido? Siento que hubiera sido, quizás puedo sentir una suerte de compartir y divulgar algo desde un lugar mucho más humilde, más natural, me gustaría abierto, respetuoso, basado en el libre albedrío, mucho más, si se quiere, voluntario, sí, todo lo que estoy diciendo más o menos lo mismo, emocional, honesto, eso era lo que estaba buscando mientras decía, honesto. Me acordé de honestidad y creo haberlo compartido ya el año antepasado, cuando volví a la escuela después de haber estado 5 años en el nivel superior. Volví a la escuela y volví al grado. Siempre dije que era en ese momento, ¿no? Todavía la fachada, pero decía que yo la conexión con los chicos era mi, mi fuerte, digamos, mi motivo más importante para estar ahí. Y me ofrecían mucho. Creo que muchos hacemos eso, en realidad los convertimos de alguna manera en sustituciones, ¿no? Nos hacen reír y lo que ya no podemos lograr nosotros con nosotros también. De alguna manera ellos se convierten en proveedores. Y bueno, en ese momento, en una de las clases, un día estábamos haciendo matemática aburrida, la matemática de la escuela, en general hablo, y me acuerdo que Michael, y lo cuento con todo el amor del mundo porque Michael me quedó grabada porque siento que fue así de alma a alma esa conexión, esa experiencia muy intensa. Michael se sentaba en la sillita habitual de pupitre y sus pies quedaban colgando, para que se den una idea, digamos, de su contextura física. ¿Y por qué lo cuento? Porque en esa contextura física él estaba absolutamente conectado con su alma en ese momento y tenía esa concepción yo siento, de grandeza en cuanto a respetarse a sí mismo y a no tener miedo, esa valentía. Así que él, sentado en indiecito sobre su silla, ¿no? En indiecito, cierra el cuaderno y me dice, yo esto no pienso hacer. Yo lo hice enojado, ¿no? Yo esto no voy a hacer, es muy aburrido. Y cerró el cuaderno. Michael cerró el cuaderno, tuvo el valor de hacer y se cruzó de brazos y se quedó con el ceño fruncido, ¿no? Y los compañeros los miraron, por ejemplo, sorprendidos, ¿no? De su actitud de rebelión y me miraron a mí, como esperando de alguna forma que, digamos, y entonces como yo no me ocupé, digamos, de atacarlo y sonreí y la verdad es que me causó sentí una empatía total con él. Dentro de esa actitud como que acá pasa algo entonces los compañeros se atrevieron a darme el libreto y me dijeron, lo tenés que dejar sin recreos, señor, lo tenés que castigar, porque él no puede salir al patio si no hace. Entonces yo, que en ese momento accedí y le digo, no, está bien, si no le parece, no lo vamos a hacer, vamos a buscar otra forma otra forma de hacer la actividad. Entonces cuando se abrió la oportunidad de poder elegir, claro, más de uno, yo tampoco, entonces, no, yo tampoco. Entonces siento este regalo que en ese momento me dio Michael, de darme cuenta, digamos, de que era triste, era muy triste, era doloroso. Y reconocía en el alma esta apatía que lo compartí en la semana con el tema del trabajo, ¿no? Es muy triste, es sumamente triste esta automatización, esta inercia, esta desconexión en la que participamos, esta supuesta necesidad, esta perspectiva de carencia, no sé, implacable, porque yo veo que somos muy, muy duros, muy exigentes, implacables con nosotros mismos, un autodesprecio lo veo.
de absoluta, que nosotros creemos que es ser valiente, o sea, miseria al esperar el viernes, al contar los días, a la tristeza del domingo, o sea, todas esas cuestiones muy naturales y normalizadas en la vida, esa idea de que esto es todo, un poco lo que ya hablamos. Y compartir esta oportunidad, que en realidad me quedó corta otra vez, pero de alguna forma entrar a lo que es la ley humana y la autoridad humana, el alcance que tiene la autoridad humana y nuestra ley, porque justamente la intención es que nosotros podamos hacer de nuestros hogares, y por qué no de una escuela, basada en las experiencias, digamos, en el marco que da Dios de las leyes, que tienen una coherencia, una lógica matemática perfecta, que no es necesario estar elucubrando, ya podemos profundizarla, y que podemos disfrutar. Eso es lo que se recupera en este proceso, que es la alegría que les decía yo. ¿Qué pasa yo que la veo a mi nieta que se levanta y siento el... O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hace que yo no celebre la experiencia de estar acá? ¿Qué es lo que me hace creer que debería ser de otra forma? Y esa fue la invitación que me dio Francesca. Y les digo que pasé 24/7, y aunque no parezca, eh, descubriendo, o sea, indagando qué me había llevado a mí, y no lo hice con mis hijos. A mis hijos le ofrecí esa relación de agotamiento. Ay, mamá está cansada, mamá no tiene tiempo de jugar, mamá a dormir, o sea, ese mecanismo, incluso la misma imposición, ¿no? El mismo mandato, la misma lógica está trasladada en ellos, en la carencia, en el miedo a no tener, en la forma en que trabajan, en que buscan los recursos, o en vivir del Estado, o en buscar que el Estado satisfaga los miedos. O sea, tienen toda esa estructura que muy bien nos encargamos con su papá de instalar, y que la sociedad potencia. Entonces, de alguna forma, esa interacción que está muy rica, que constantemente está, si no es porque haya alegría permanente, es porque simplemente que hoy lloró Francesca porque se frustró una actividad que teníamos compartida, y yo, por otro motivo, dentro de la misma situación, activó en mí otro llanto, y fue celebrar la oportunidad de llorar. O sea, no se trata de esa muy nueva era de aceptar este momento como es, digamos, en el sentido de no entrar a él, aceptar este momento como es, y bueno, es lo que Dios quiere, qué mala suerte, o es lo que tenía que pasar. No, podía ser de otra forma. Yo lloré por eso, yo lloré porque podía ser de otra forma. Y era muy triste. Francesca lloró porque podía ser de otra forma. Francesca lloró porque ella tenía la ilusión de ir a cumpleaños. Y yo lloré porque podía haber sido de otra forma. Podría haber sido amor y no miedo. Podría haber sido descubrir, podría haber sido llorar, podría haber sido reventar en algún momento, patalear, hacer nuestro berrinche. Podría haber tenido todas esas emociones que las teníamos guardadas. Podría haber sido naturalmente amoroso, porque es el humano perfecto que ama. Y con Dios, ni hablar. En la relación con Dios podría haber sido maravilloso, sí. Lloré por eso hoy,
porque pudo haber sido distinto. La ley de la atracción todo el tiempo nos recuerda esto, que puede ser distinta y que acepto todas las oportunidades que se abren, las acepto, ya no discuto con eso. Hay un mensaje. Incluso quería hablar hoy de la oración y es mi deseo hablar de la oración porque es ahí donde estoy poniendo toda la energía en esa, ¿no? En cultivar la humildad, que ahora ya tengo acá una entrenadora emocional con eso, espontaneidad, la fe, el deseo, y atreverme a imaginar otras posibilidades aquí o donde sean. Eso, tener fe y poder creernos merecedores de esa experiencia, de esa plenitud en cuanto a hacer el alma, a lo que somos, lo potencial. Así que bueno, tenía ese deseo, sí, de hablar de la oración. No llegué, siento que me quedan chicos los vivos y bueno, así que vamos ahí. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que sinceramente celebro este compartir. Ya no los preparo como antes, porque está tan vivo como nunca antes estuvo, creo. Y sí, es una alegría. Un abrazo. Hola Manu, gracias por la compañía. Muchas gracias.